There you go. Thank you. Hoy es la segunda parte de nuestro mensaje en Levítico capítulo 11 al capítulo 15, Levítico 11 al 15. Si tiene su Biblia, le voy a invitar a abrirla en Levítico 11 al 15. Y la semana pasada, si estuvo usted aquí, estuvimos hablando acerca de las leyes ceremoniales, acerca de la dieta de los israelitas, acerca de lo que debían hacerse cuando daban a luz a un hijo, acerca de las enfermedades de la piel, corrupción en la ropa o en una casa, acerca de los fluidos del cuerpo, fluidos corporales. Y bueno, tantos detalles y tantas reglas acerca de cómo vivir en la presencia de un Dios que es santo, un Dios que vino a darnos vida, pero que viene a darnos vida a través de una transformación profunda de nuestro estilo de vida, nuestras decisiones, nuestro carácter. Dios quiere transformar no solo nuestras acciones, sino las intenciones mismas de nuestro corazón mismo. Hace unos momentos escuchamos el testimonio de Joaquín acerca de la transformación que el Evangelio puede hacer en el corazón de las personas. Cristo vino a darnos un nuevo comienzo, no a cambiarnos de religión, no a darnos hábitos de buen comportamiento o buenos modales. Cristo vino a darnos una vida nueva, una vida abundante. Y precisamente esto es de lo que se trata esos capítulos, Levíticos 11 al 15. Antes de verlos de nuevo, la pregunta, y verlos desde el punto de vista del Nuevo Testamento, la pregunta que hicimos la semana pasada fue esta: ¿qué impacto tiene la santidad en la vida cotidiana del pueblo de Dios? ¿Qué impacto tiene la santidad en la vida cotidiana del pueblo de Dios? En otras palabras, ¿sirve esto de algo? ¿O nomás son puras conversaciones de iglesia y de gente que no tiene nada mejor que hacer? Bueno, la Biblia de tapa a tapa nos dice que Dios es un Dios que quiere darnos vida y que esta vida es una vida que tiene que ser parte de cada detalle de nuestro diario andar. La Biblia nos dice que Dios es un Dios presente y activo en nuestras vidas y quiere darnos siempre lo mejor. Jesús lo dijo de esta manera: yo he venido para que tengan vida y una vida abundante. En la Biblia, la santidad no es simplemente algo que los teólogos discuten. La santidad es la presencia vivificante de Dios. La presencia de Dios que vence al pecado, que vence a la muerte, que vence la corrupción interna de nuestra carne, que vence la enfermedad y de hecho que un día va a restaurar a toda la creación. La santidad de Dios es esa diferencia entre Dios, un Dios que da vida, y un mundo corrupto. Desde el punto de vista bíblico, la santidad de Dios es hermosa porque da vida. Pero ¿cómo podemos experimentarla? Bueno, la interesante de la santidad de Dios es que sí da vida para aquellos que están en comunión con Dios. Pero la misma santidad que da vida para pecadores trae un juicio de muerte y nos da la justicia de Dios. Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, ¿cómo es posible que el mismo Dios que quiere darnos vida tenga que juzgarnos y darnos muerte? Bueno, esto es precisamente la paradoja que la Biblia responde con la venida de Cristo Jesús. Entonces, el día de hoy lo que vamos a hacer, vamos a regresar y ver esos capítulos, pero los vamos a ver en contexto a la luz de lo que la Biblia dice en el Nuevo Testamento. Por la siguiente razón: tú y yo no vivimos ya en el tiempo donde Levíticos 11 al 15 fue escrito. Estos son muchos años antes de Cristo. Tú y yo vivimos después de Cristo. Y para poder responder esta pregunta, tenemos que ver cuál es la más grande diferencia que Dios ha hecho en nuestras vidas. Porque lo que puede suceder, el riesgo que corremos a veces al leer el Antiguo Testamento y pasajes como Levítico, es que a veces utilizamos estos pasajes como si fueran una lista de reglas que podemos llenar y que si obedecemos todo esto, entonces ya la hicimos, nos ganamos el favor de Dios. Si eso sucede, entonces habremos perdido el verdadero propósito de la ley. Déjame darte un ejemplo. ¿Qué ves tú aquí? ¿Qué es eso? Un pájaro, ¿verdad? Pero no es cualquier pájaro. Ese pájaro es una abubilla. Una bubilla. ¿Has visto tú alguna vez una bubilla? Yo nunca las he visto en mi vida. Tuve que investigarlas. Pero la bubilla está en Levítico 11, versículo 19. Levítico 11, 19, uno de los pasajes que cubrimos la semana pasada. Y este es un animal que está prohibido que te lo comas. En Levítico 11. Entonces déjame preguntarte: ¿cuántos de ustedes comieron abubilla esta semana? Yo no he comido en mi vida abubilla. Yo ni los he visto. Ni sé dónde viven, ni sé qué hacen, pero se ve interesante. Mira, tiene un insecto ahí en el pico, ¿verdad? Dicen por ahí los expertos y los que conocen los animales que cuando estos se mueren apestan como un zorrillo.
A lo mejor Dios por eso dijo, no te comas eso, ¿verdad? Hay cosas que huelen más rico cuando las cocinan. Pero yo no comía bubilla esta semana. Entonces, como yo no he comido eso, a lo mejor yo le puedo poner una marquita diciendo, check, ya la hice, ¿verdad? Yo soy justo delante de Dios. A veces tú y yo leemos estas reglas y decimos, ok, yo no como ostiones, yo no como camarones, yo no como abubilla, no como murciélago, yo estoy bien. Hay los que comen murciélagos, qué pecadores, ¿verdad? Los comen abubilla, pero yo estoy bien. Bueno, y hay otras reglas con las que vamos a tener más problema. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes echaron un taco de carnitas esta semana? O unas chuletitas de puerco. ¿O cuántos de ustedes echaron un tocinito, verdad? Ahí con huevos, una hamburguesa con tocino. Hay un problema porque el cerdo es un animal prohibido. Entonces hay algunas reglas que nos van a causar más problemas y otras que nos van a hacer pensar, esto es absolutamente irrelevante, aquí ni abubillas hay. Pero esa es precisamente la manera equivocada de leer la ley. De nuevo, recordándonos el propósito de la ley. Dios dio la ley con varios propósitos, pero uno de ellos era mantener al pueblo de Israel separado de las naciones paganas, porque había tanta corrupción y tanta inmoralidad. Si Israel se mezclara con las naciones paganas, se iba a disolver, y Dios había formado esta nación porque a través de los descendientes de Abraham, Dios había prometido que Él iba a mandar un Salvador, el Mesías, el Rey. A través de Israel Dios traería un Salvador que cumpliría su promesa que Dios dio desde el principio cuando la humanidad pecó en Génesis 3:15. Dios prometió que un descendiente de la mujer surgiría que aplastaría a la serpiente, aunque él sería herido en el calcañar, en el talón. Entonces Dios dio la ley para mantener a Israel separado como una nación apartada de las naciones paganas para hacer especial un reino de sacerdotes. Gente que tenía acceso a Dios y su palabra. Entonces, por un lado, la ley mantenía a Israel separado de las naciones paganas. Pero aquí está la cuestión. No se la dio como una lista de reglas que dijeran, Señor, ya me gané la salvación. A lo largo de la historia, cuando llegas al Nuevo Testamento, los estudiosos judíos habían codificado la ley de tal manera que podían contar cuántos mandamientos había, 613, tantos mandamientos positivos, tantos negativos, esto se permite, esto no. Y aparte de la ley, tenían una ley, una tradición oral que tenía un montón de regulaciones de lo que tenías permitido o no permitido hacer. Montón de mandamientos. Y eso había creado un sistema religioso donde la gente pensaba que podían ser justos, escúchame bien, justos por sus buenas obras. De hecho, en el Evangelio de Lucas, Lucas capítulo 18, versículo 9 al 14, Jesús nos dice la historia entre una persona de este tipo y un pecador, un fariseo y un publicano, un recaudador de impuestos. Los fariseos eran personas dentro del pueblo de Israel que se especializaban en estudiar la ley y en aplicar la ley. Y los fariseos eran personas extremadamente meticulosas y religiosas, con montones de listas que ellos tenían que llenar diariamente y decían, mírame a mí porque yo me porto bien. El fariseo y el publicano ambos van al templo a adorar y están orando, hablando con Dios. Pero Jesús dice, el fariseo ora consigo mismo y dice, Dios, te doy gracias, porque yo no soy como los otros hombres, pecadores, impuros, ni como este fariseo. Doy mis diezmos, ayuno, ahí está todas sus buenas obras. Y Jesús dice, el publicano, el recaudador de impuestos, ni siquiera quería levantar los ojos al cielo. Decía, Señor, ten misericordia de mí, que soy un pecador. Se golpeaba el pecho. Jesús dice, les aseguro que este pecador descendió a su casa justificado antes que el otro, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El segundo propósito por el cual dio la ley es porque la ley sería el instrumento que Dios utilizaría para revelar al pueblo de Israel dos cosas bien importantes. Primero, la santidad y el carácter perfecto de Dios. Dios es un Dios justo, santo, moral y prácticamente perfecto. No hay mancha en Él, no hay muerte, no hay corrupción, no hay enfermedad, no hay pecado. Dios es perfecto. La ley revelaría la santidad de Dios. Pero al mismo tiempo, al revelar la santidad de Dios, la ley revelaría el pecado de la humanidad y nuestra necesidad. Dios le dio la ley a Israel porque vez tras vez Israel se daría cuenta que aunque trataran, no podían cumplir con las demandas de Dios. Escúchame bien,
Nuestro corazón lleno de pecado es un corazón orgulloso. Es un corazón que no le gusta que nadie le diga lo que tiene que hacer, ni Dios. Yo soy libre, yo hago lo que me dé la gana. La ley nos muestra que tenemos un problema en nuestras manos, y el problema es que tenemos un corazón rebelde, de donde fluye toda la corrupción del pecado y la muerte. La Biblia dice, la paga del pecado es muerte en el Nuevo Testamento. Y lo vemos en todo el Antiguo Testamento, cuando estas leyes de purificación, esos ritos, le mostraban al pueblo de Israel que estaban rodeados de muerte y corrupción aún en sus propias vidas, y eso les impedía estar en la presencia de Dios. Entonces, al revelar la santidad de Dios y nuestro pecado y necesidad, la pregunta que debería haber surgido en la mente de los israelitas es: Señor, ¿cómo le voy a hacer si no puedo cumplir con tu ley perfectamente? Y es ahí donde Dios, a través de los sacrificios, mostraría que Dios sabe que nosotros no podemos portarnos suficientemente bien para agradarle o ganarnos el cielo. El cielo tiene que ser provisto. Escúchame bien, la salvación, la vida de Dios tiene que ser provista como un regalo. Y es ahí donde Dios quiere llevarnos. La semana que viene vamos a hablar del festival del Día de la Expiación, donde Dios proveería el último sacrificio para rescatar a su pueblo. Pero hoy vamos a regresar a este pasaje porque hay una pregunta más que es importante considerar. Entonces, si ya entendí que soy un pecador, si ya entendí que Dios es santo, si ya entendí que Dios quiere mantener al pueblo de Israel separado, ¿cómo aplico esto si yo ya no vivo en este contexto? ¿Tiene alguna relevancia en mi vida? ¿Importa o no importa? Bueno, sí importa. ¿Por qué razón? Porque es la palabra de Dios. Y toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil. Pero para poder interpretarla, tenemos que ver no solamente lo que ha sucedido aquí, sino todo lo demás que Dios ha hecho. Porque si queremos aplicar la palabra de Dios y hacer la pregunta, ¿qué diferencia hace en nuestra vida práctica? Tenemos que entender lo que Dios ha hecho a través de Cristo Jesús. Si no, eso es lo que va a pasar. Yo no sé si esta semana comiste carne de puerco. Si tú lees Levítico 11 y ves que está prohibido, a lo mejor dices, caray, ¿puedo o no puedo? No más cócteles de camarones, no, espera tantito. La historia de la Biblia continúa. Si tú hubieras vivido como un judío en este contexto, sí, esto es lo que tienes que hacer. Pero en el Nuevo Testamento las cosas han cambiado. ¿Por qué? Porque esto ya no importa. No, sigue importando. Las cosas han cambiado porque lo que Dios prometió por primera vez tiene cumplimiento en la persona de Cristo Jesús. En otras palabras, la diferencia que la palabra de Dios hace en nuestras vidas no es por nuestro propio esfuerzo, es porque lo que Dios a través de su Hijo Jesús ha hecho y puede hacer en nuestras vidas. Y vamos a ver en qué consiste esa diferencia hoy. Así que acompáñame, ponle ahí una marquita, Levítico 11 al 15, y acompáñame. En tus notas te he puesto un montón de pasajes que vamos a ver a panorama amplio. No vamos a ver esto con todo detalle porque es un montón de material que cubrir, pero sí quiero dejarte con 2, 3 herramientas que te van a poder interpretar y aplicar esos pasajes de Levítico que hablamos. Entonces, ¿qué impacto tiene la santidad en la vida cotidiana del pueblo de Dios? Vamos a ver que la santidad de Dios nos impacta no por nuestro esfuerzo, sino por lo que Dios ha hecho para proveernos de una nueva vida a través de Cristo el día de hoy. Entonces, ven conmigo. La semana pasada hablamos acerca de cómo la santidad, como la presencia de Dios que restaura la vida, nos ofrece al pueblo de Dios maneras de recalibrar constantemente nuestros corazones a través de decisiones cotidianas. ¿Qué significa toda esa palabrería? 2 conceptos claves. Dios nos dio la ley para recalibrar nuestro corazón. En otras palabras, por su instrucción en la Biblia, Dios quiere que al decidir, no decidamos por lo que nos gusta simplemente, sino que nos preguntemos: Señor, ¿qué te agrada a ti? ¿Cuál es tu voluntad para mi vida? Entonces voy a enfrentar mi vida con una serie de decisiones donde ahora tengo que preguntarle primero: Señor, ¿qué dices tú acerca de cómo debo vivir yo? Y entonces yo voy a tener que decidir. Ahora, al decidir, desafortunadamente muchas veces yo decido hacer lo que es contrario a la palabra de Dios. Yo voy a descubrir que aunque me esfuerzo, no puedo solo. Pero también voy a descubrir que aunque fallo, Dios sigue siendo santo y la ley de Dios no va a cambiar. Eso crea entonces una necesidad que no puedo llenar por mi esfuerzo, pero que Dios quiere cubrir. ¿Y cómo la va a cubrir? ¿Cómo la va a suplir Dios? Bueno, a través de su palabra, Dios muestra que estos no son simplemente decisiones cotidianas,
muestra que estas decisiones forman un estilo de vida, forman una cultura de gente que se da cuenta que todo lo que tenemos en nuestra vida es un regalo de vida. Esta vida le pertenece a Dios. Sea lo que comes, sea como tienes a tus hijos y los crías, sea cómo cuidas de tu cuerpo y dónde vives, qué te pones de ropa, sea cómo tratas de tu cuerpo para dejar una descendencia, todo le importa a Dios. La vida es un regalo de Dios y tú y yo simplemente somos administradores. Pero somos administradores infieles, porque lo que Dios nos manda hacer, muchas veces no hacemos. ¿Cómo le va a hacer Dios entonces para arreglar no solo nuestras acciones, sino nuestro corazón? Ahí está la respuesta del regalo de Cristo Jesús. Nos vamos a ver cómo es que cuando Cristo viene, Él de hecho nos da algo mejor que nuestro propio esfuerzo. Dios da estas leyes muchos años después de la venida de Cristo. Después tienes la historia cuando entran a la tierra prometida, tienes el reino de Israel, tienes los profetas, tienes el exilio. Muchos años más tarde, Dios cumple todo lo que el Antiguo Testamento prometió enviando a Cristo Jesús. Antes de ver en qué consiste ese cumplimiento y la diferencia, acompáñame de nuevo ahí en Levítico 11. Quiero que veas, si no estuviste la semana pasada, lo que cubrimos. Levítico capítulo 11 de nuevo. Hazme el favor de verlo ahí en tu Biblia. Quiero que sepas dónde está. Levítico 11 es la ley de lo que los judíos podían o no podían comer, el pueblo de Israel. Ahí están animales limpios e impuros. Luego Levítico capítulo 12 es la purificación después del parto. Levítico 13, las leyes acerca de la lepra o enfermedades de la piel y también de casas y de ropa. 14 es un rito largo de purificación de esas enfermedades. Y el 15, impurezas físicas, los fluidos de tu cuerpo. La mayoría de ellas tenían que ver con tener hijos o con nuestra sexualidad. Eso lo cubrimos ya un poquito más la semana pasada. Si tú ves el mensaje en línea, déjame disculparme porque hubo algunos problemas técnicos, lo estamos arreglando. Vamos a grabar el mensaje de nuevo para que sea parte de la biblioteca de videos y espero que esté listo en la siguiente semana o dos. Si no estuviste aquí y no lo has visto, te voy a animar a verlo porque si te lo perdiste ahorita vas a estar, oye, ¿de qué se trata esto? Entonces lo vamos a poner en línea en las próximas par de semanas, pero por lo pronto quiero que lo veas aquí porque esto es de lo que hablamos la semana pasada. Entonces, estas son estas leyes. ¿Cómo es que Dios, cuando fallamos tantas veces, entonces nos da algo mejor y arregla nuestro corazón? La Biblia dice en Gálatas 4:4 que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido conforme a la ley. Miles de años después de estas palabras que Moisés escribe, Cristo Jesús nace de la Virgen María y Él vino a hacer lo que tú y yo no podíamos hacer. ¿Y qué fue lo que hizo? Acompáñame a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículo 1. Mateo 5. Cuando Jesús viene en el Nuevo Testamento, Él viene para tener una confrontación con el pecado, con la muerte, con Satanás mismo. Y mira qué interesante, Levítico 11 nos habla en esas primeras leyes que Dios dio a Israel acerca de lo que comemos, ¿verdad? Bueno, antes de que Jesús comenzara su ministerio, después de su bautismo, lo primero que Jesús hace es ir al desierto, en Mateo capítulo 4. Ir al desierto y allí Jesús ayuna 40 días y 40 noches. Y estando ahí en el desierto, dice Mateo capítulo 4, Jesús tiene hambre. ¿Sabes cuál es la primera confrontación que Jesús tiene con los poderes de Satanás, con Satanás mismo? Una confrontación, una tentación acerca de la comida. ¿Dónde comenzó el pecado en Génesis 3? Ahora Jesús viene a mostrarle a Satanás, mostrarle la muerte, mostrarle el pecado, lo que solo Dios puede hacer. Jesús tiene hambre y el tentador viene a él y le dice, bueno, si eres hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en pan. Ahora, no hay ningún mandamiento en la ley que prohíba a Jesús que las piedras se conviertan en pan. Jesús está en sus derechos en hacerlo. Pero Jesús le contesta, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Mira cómo Jesús empieza a reencuadrar lo que el pecado había distorsionado. El pecado desde Génesis 3 nos dice, la vista es muy natural. ¿A quién le dan pan que llore? Tú éntrale. Estás aquí para satisfacer tus apetitos, tus deseos. Y Jesús dice, la prioridad más grande es ser sostenido
por la voluntad de Dios. Mi vida depende de Dios, no de las circunstancias donde me encuentro. Entonces Jesús restaura la palabra de Dios y el mandamiento de Dios por encima de sus deseos personales. Y Satanás dice, achis y achis, ¿de qué se trata esto? Jesús continúa su ministerio y después de vencer al enemigo, ahí en Mateo capítulo 5, Jesús empieza a anunciar el reino de Dios. Y Jesús empieza a predicar lo que tú y yo conocemos como el Sermón del Monte. Ahí Mateo capítulo 5, versículo 1, ven conmigo. Dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Jesús empieza a predicar las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, los que sufren, los que tienen hambre. Jesús empieza a mostrar que el reino de Dios es un reino de cabeza, un reino donde lo más importante es lo que el mundo desprecia. Y dices tú, caray, ¿qué está pasando aquí? Y Jesús en este sermón empieza a hablarle a la gente acerca de la prioridad que Dios tiene de la ley. Mira en el versículo 17, Mateo 5, 17, escucha lo que Jesús dice. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para ¿qué? ¿Te fijas? No he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Qué significa abrogar? Invalidar, romper, desechar. No, Jesús no vino a desechar la ley o los profetas. Cada una de las leyes de Levítico, te gusten o no te gusten, eran requisitos que Dios dio en su santidad para que su pueblo obedeciera su voluntad. Y Jesús dijo, yo no he venido ni a romperlas, ni a abrogarlas, ni a ignorarlas. Yo vine a cumplirlas. Dice, para cumplir, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Escucha el versículo 20, bien importante, dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces mira lo que Jesús dice. Todo lo que Dios dijo en el Antiguo Testamento es tan importante que es más firme que el cielo y la tierra. La voluntad de Dios, la santidad de Dios no va a cambiar. Los que tenemos que cambiar somos nosotros. Y Jesús les dice, yo vine a cumplir. ¿Qué significa cumplir? Hacer todo lo que Dios demanda. La vida de Jesús es el cumplimiento de la ley de Dios. Pero no solamente esto, Jesús les dice, si su justicia no es más grande que la de los religiosos profesionales, los fariseos, no van a entrar al reino de Dios. Entonces, ¿qué tú y yo debíamos pensar? Ahí te va. Si tú y yo estuviéramos en la presencia de Dios y Dios pasara una radiografía de nuestro corazón, todos los malos pensamientos que tenemos, si los pasara en las pantallas aquí, nos daríamos cuenta que estamos fritos. En la presencia de Dios estamos sentenciados y condenados a muerte, aún los más religiosos, aún los que se ven mejor. ¿Sabes qué les dijo Jesús a los fariseos? A los que se sentían justos por sus propias buenas obras. Jesús les dijo, ustedes son como sepulcros blanqueados. Por fuera se ven re bien, se ven como una lápida de granito, pero por dentro están llenos de todo tipo de inmundicia, de muerte. Estamos fritos. Jesús les dice, yo vine a hacer lo que ustedes no pueden hacer solos. ¿Y sabes qué fue lo que Jesús hizo? En un momento te voy a dar ejemplos prácticos que conectan con las categorías de Levítico 11 al 15. Cada una de esas categorías donde hay impureza, Jesús a través de su vida y ministerio confrontó esas impurezas, esa corrupción, esa muerte, transformando la muerte en vida, la enfermedad en salud, a precio de su propia obediencia. ¿Cómo es que Dios venció la corrupción del pecado? Dios envió a su Hijo, quien humilde y obedientemente toda su vida se sujetó a hacer la voluntad de su Padre. Jesús nunca pecó. Jesús vivió una vida perfecta, dedicada a amar a Dios y amar a sus semejantes. Pero a pesar de que Jesús vivió esta vida perfecta, ¿sabes qué le pasó, verdad? Semana Santa. Muchos de nosotros sabemos la historia. La gente le odió y lo crucificaron. ¿Sabes qué fue lo que Jesús hizo? Jesús hizo lo siguiente. Jesús entregó toda su vida a cambio de nuestros pecados.
Porque la Biblia dice, la paga del pecado es muerte. Y Jesús dijo, vamos a hacer un trato tú y yo. Tú me das tu culpa, tu vergüenza, tus pecados, tu enfermedad, tu corrupción, tu hipocresía, todo lo que tú sabes y que no quieres que nadie sepa, todo lo que has hecho escondidas de mí. Tú dame todo eso y a cambio yo te voy a dar mi vida. Jesús en la cruz dice palabras como, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y Jesús antes de morir dice, consumado es, ya está todo pagado. Con su muerte Jesús paga por nuestros pecados y es sepultado. Pero ¿sabes qué? La Biblia nos dice que al tercer día Él se levantó de entre los muertos porque su vida y su justicia, habiendo pagado ya por el pecado, es más grande que la muerte. Jesús tiene el poder de vencer a la muerte ahí de donde comenzó todo el problema. De ello vamos a hablar la semana que viene. Y habiendo vencido a Satanás, al pecado, a la muerte, Jesús se levanta entre los muertos y ahora ofrece una vida eterna como un regalo. ¿Por qué? Porque Él pagó por ella. No tú, no yo. Tú y yo no podemos pagar por la salvación, porque si pudiéramos pagar por ella, entonces ¿para qué murió Cristo? Pero porque no podíamos, Jesús murió por nosotros y resucitó diciendo que ahora la vida eterna, el cielo, es un regalo. ¿Por qué? Porque mira, eso es lo que sucede. Ahora Dios se hace del ojo chiquito y dice, ay, no hay problema, pasa un 20 por abajo de la mesa. No. Dios nos perdona no porque ignora su ley, sino porque Él la cumplió. Dios pagó todo lo que la ley demandaba, incluso nuestra muerte, para que ahora Él nos pueda dar la vida y una justicia nueva con la vida de Cristo. Una vida que ahora vence al pecado, donde el pecado comienza. ¿Dices tú, ok? Si Jesús ya murió por mí y resucitó para darme la vida eterna, ¿qué diferencia hace eso en mi vida? Toda. Aquellos que estaban condenados e impotentes para obedecer la ley, ahora tienen un nuevo camino para acercarse a Dios. Cuando Jesús resucita de entre los muertos, se aparece a sus discípulos, les dice, todo poder, Mateo 28, 18 al 20, dice, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que obedezcan, que guarden todo lo que les he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Por primera vez en toda la historia de la humanidad, hay un poder más grande que la muerte y más grande que el pecado. Un poder que no vive allá afuera, sino que está dispuesto a vivir en cada ser humano que abre su corazón por fe en Él. El poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, la persona de Dios viviendo en nosotros por la fe en Cristo Jesús. Y por primera vez, lo que el pecado había segregado y separado y corrompido, por primera vez puede empezar a ser restaurado, sanado y vivificado, santificado, sin temor a la corrupción. Te dije antes que uno de los propósitos de la ley era mantener a Israel separado de las naciones paganas, ¿verdad? Eso es en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, ahora Jesús le da la vuelta a la tortilla y en lugar de decirles no se junten con ellos, les dice vayan y hagan discípulos a todas las naciones. ¿Por qué? Porque por primera vez el pueblo de Dios, teniendo a Dios viviendo en su corazón, tiene un poder más grande que el pecado, que es capaz de rescatar a los pecadores más perdidos y es capaz de romper las barreras que separan a la humanidad y acercarnos a Dios por primera vez. Tú y yo no estamos a merced ni de nuestro esfuerzo y fallas, ni del pecado y de la muerte. Ok, pastor, eso suena muy bonito, pero ¿para qué sirve? Déjame darte un ejemplo. En el libro de los Hechos, en el capítulo 10, esto era tan complicado que le toma todavía a la iglesia tiempo darse cuenta qué diferencia hace Jesús a la luz de la ley. Recuerda, Jesús dijo, yo vine para cumplir. Ok. Cuando Jesús viene, cambios drásticos empiezan a tomar lugar que eran imposibles bajo la ley del Antiguo Testamento. Por darte un ejemplo, en las leyes alimenticias, como viste en Levíticos 11, las leyes alimenticias impedían al judío juntarse con los gentiles porque eran abominables, eran impuros. Pero en el Testamento Jesús dice, no es lo que entra en la boca del hombre lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca del hombre, porque lo que sale de la boca sale del corazón, mentiras, adulterios, eso contamina al hombre. Ahora puedes comer lo que te dé la gana, ¿por qué? Porque Jesús ha cumplido la ley y lo ha limpiado. Pero que esto le caiga el 20 a la iglesia tomó tiempo. En Hechos capítulo 10 hay un incidente
donde Dios está a punto de rescatar a un oficial romano, un pagano, adoraba a Zeus y todos sus dioses, Júpiter, todos esos, un estilo de vida pagano, pero era un hombre que buscaba a Dios. Y en Hechos 10 Dios le manda a un ángel diciendo que vaya y traiga a Pedro para que le cuente cómo reconciliarse con Dios. Hechos 10 lo puedes leer todo en tu casa después, pero en Hechos 10 Pedro está en casa de un curtidor. Ahora, ¿qué es un curtidor? Alguien que trabaja con pieles de animales, ¿verdad? Y hace objetos de pieles. Pero los curtidores eran personas que en Israel no eran considerados muy deseables porque trabajaban con cadáveres de animales. Y si tú te acuerdas, los cadáveres de animales en Levítico son impuros. No podía acercarse al santuario, pero Pedro ya no tiene problema porque muy posiblemente es un hermano creyente y están en comunión. No hay problema. Cristo nos dice que Él ya cumplió la ley, podemos hacer cosas que antes no podíamos hacer. Hasta cierto punto. A veces escogemos lo que nos conviene y lo que no lo hacemos a un lado. Allí en Hechos 10, Pedro le da hambre y mientras están preparando algo de comer se sube a la azotea y está orando. Y dice que mientras está orando Pedro le sobreviene una visión, un éxtasis. Y en esta visión dice que él ve un lienzo, un mantel bajando del cielo y que tiene todo tipo de animales. Todos los animales que la ley en Levítico 11 prohíbe. Y dice que escucha una voz del cielo que le dice: levántate, Pedro, mata y come. A ver. Muchas veces te he dicho aquí desde el púlpito, si tú alguna vez tienes una visión de un ángel que te dice, o si alguien te dice que tuvo una visión, Dios le dijo, si lo que te dicen contradice lo que dice la Biblia, más probable es que esto no sea de Dios, ¿verdad? Porque Dios no se contradice a sí mismo. Bueno, pareciera ser que eso es exactamente lo que le está pasando a Pedro. Y Pedro le dice: Señor, no puedo comer esto porque nada nunca común o impuro ha entrado en mi boca, soy judío. Y la respuesta que Dios le da es la que hace toda la diferencia. Mira, ven conmigo, vamos a leerla juntos. Hechos capítulo 10, versículo 19. Dice, versículo 15. Versículo 15, dice, voy a leer desde el 13, dice, vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro le dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez. Escucha lo que dice la voz en el versículo 15. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Escúchame bien, súper importante. ¿Por qué razón las leyes de Levítico 11 de dieta ya no aplican a nosotros de la misma manera? Porque de acuerdo a Hechos 10, cuando Pedro tiene esta visión después de Cristo, esa voz le dice: lo que Dios, ¿qué? Limpió, no llames tú impuro. Antes estas cosas eran impuras, porque si tú las hubieras practicado, tú te hubieras contaminado y te hubieras hecho un pagano como el resto del mundo. Pero desde que Cristo vino, hay un poder que es capaz de limpiar todo lo que antes nos atraía al pecado desde nuestro corazón, que nos permite vencer esa corrupción que Dios ha limpiado y ahora te da el poder de vencer las tentaciones allá afuera. Dios ya ha provisto una manera de que nuestro corazón mismo se ha limpiado. Y si tú sigues leyendo este pasaje, Pedro está perplejo. ¿Qué significa esto? Mientras él está preguntándose qué pasa, vienen a su puerta y tocan, y son unos romanos. Y dicen: aquí está Pedro, piensan, nos metimos en problemas. Roma, los paganos son un poder militar y los judíos y los romanos se odiaban. De hecho, se llamaban perros unos a otros. Era lo peor. Y los romanos llegan y dicen: nos mandó Cornelio que llevamos a Pedro porque tiene un mensaje que darle. Y Pedro va con ellos. Llega a casa de Cornelio y les dice: bueno, pues ¿para qué me llamaron? La visión que Pedro tuvo era una visión que le decía que las barreras que separaban a judío a gentil, así como las leyes de la dieta, ya no aplicaban a ellos, porque Dios a través de la gran comisión estaba llamando a todo el mundo a ser parte de su familia, y los que antes estaban lejos ahora podían ser cerca. Y a Pedro todavía no le cae el 20. Dice: ¿para qué me llamaron? Y Cornelio le cuenta la historia: bueno, estaba orando, un ángel me dijo que tú tenías palabras de vida. Y Pedro dice: wow, ahora entiendo que Dios se agrada de toda gente en toda nación.
Y Pedro comienza a hablarle de Cristo. Cristo, enviado de Israel, murió por nosotros, fue sepultado, resucitó. Y mientras está contando el Evangelio, ¿sabes qué pasa con Cornelio? Cornelio y su familia oyen el Evangelio, lo creen, se convierten a Cristo y el Espíritu Santo desciende a habitar en ellos, así como lo hizo con los creyentes judíos. Y Pedro se da cuenta, el Señor ha derribado las barreras de separación que antes mantenían a judíos y gentiles separados. Cosas como la circuncisión no significa que no sea importante, significa que Cristo, como dice Gálatas y Colosenses, Cristo ya lo cumplió. Cosas como la dieta, Cristo ya lo cumplió. Todo eso Dios ya lo cumplió a través de su Hijo en una vida perfecta. Y habiendo cumplido, Dios nos da una justicia perfecta donde Él empieza ahora a limpiar a toda la creación desde dentro. Pastor Miguel, eso se oye muy bonito, pero ¿para qué sirve? Ahí te va. Porque Dios ha provisto una reconciliación con Él y unos con otros. Es posible estar reconciliados con Dios y uno con otro. Déjame decirte, en un mundo como los Estados Unidos, un país como este, donde nos segregamos y discriminamos por el color de la piel, por la raza, por el lenguaje, por el estatus socioeconómico, por todo tipo de cosas, Dios está creando una familia para toda nación y toda generación donde todos son bienvenidos. Tengas o no tengas papeles, tengas o no tengas dinero, hables del idioma que hables. Si eres ser humano, Dios te invita a ser parte de su familia, donde no hay judío ni gentil, donde todos somos uno en Cristo, donde nuestras diferencias entre hombres y mujeres, en lugar de ser un pleito, ahora son oportunidades de trabajar juntos para la gloria de Dios, donde cada persona con dignidad puede ser restaurada al venir y recibir de Dios, no al ganárselo. Tú dirías, esto debería ser tantas buenas noticias, ¿verdad? Ese es el Evangelio. Pero en lugar de traer gozo a la iglesia, los fariseos, los legalistas, empezaron a enojarse. De Hechos 10 a Hechos 15, el concilio en Jerusalén, tienes un pleitazo. ¿Cómo que estos van a ser parte ahora del pueblo de Dios? Los romanos, todo tipo de nombres. Se hace tan gran escándalo que en Hechos 15 toda la iglesia tiene que reunirse a discutir esta pregunta. Acompáñame, es importante. Hechos 15. Quiero que veas la diferencia que hace Cristo y cómo es que tú y yo tenemos una justicia mucho mayor que la de los escribas y fariseos. En Hechos capítulo 15 están en un pleitazo. Y Pedro por fin se para y empieza a hablarles de lo que Dios está haciendo. Mira en Hechos 15, versículo 6. Se reunieron los apóstoles, los ancianos, para conocer de este asunto, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, ¿que conoce qué? Los corazones. Les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Déjame acampar un poquito aquí. Dios conoce no solo tu religión, no solo tus obras y acciones. Dios conoce nuestro corazón, cada uno de nosotros. Y nuestro corazón es engañoso y perverso. Eso dice la Biblia. Dice, ¿quién lo conocerá? Y Dios dice, yo. Porque yo examino la mente y el corazón para darle a cada uno conforme a sus obras. Si Dios tiene una radiografía de nuestro corazón, estamos fritos. Pero Dios ofrece purificar nuestro corazón por la fe. Y eso nos regresa a las bienaventuranzas. Jesús dijo, bienaventurados los limpios, los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Si tú quieres ver a Dios cara a cara y vivir para contarlo, tu corazón tiene que ser purificado por la fe en Cristo Jesús. Si tú confías en tu propio esfuerzo, estás frito. Pero si tú pones tu fe en lo que Jesús hizo por nosotros, Dios te ofrece el perdón de tus pecados y purificar tu corazón. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Cuando tú dices, Dios, ya entendí que soy un pecador y no puedo salvarme por mí mismo, te necesito, sálvame. Yo creo que tu Hijo murió por mí, resucitó, perdóname. En ese momento Dios te ofrece el perdón y un nuevo comienzo. Ese es el comienzo de la vida eterna. Ok. Ahora entiendo cómo esto empieza a hacer una diferencia. No se trata de mis buenas obras, sino de lo que Dios ha hecho por mí, de las obras de Dios, exactamente. Y mira,
Prácticamente así es como se ve en el ministerio y la vida de Jesús. Te dije que Dios quería una cultura que protegiera y diera vida, una cultura que sustente la vida y una cultura que vive en la vida, que mora en la vida. ¿Qué significa eso? Las leyes de Levítico 11 al 15, la dieta tenía el propósito de apuntarnos dónde está nuestra vida y nuestro sustento. ¿Cómo se ve en esto el ministerio de Jesús? En una ocasión, Jesús sanando a la gente, levantaba multitudes. En una ocasión, una multitud muy grande venía buscando a Jesús en un lugar desierto. Más de 5,000 hombres, más mujeres y niños. Y se quedaron con Jesús varios días. Los puedes ver en tus notas, ahí está en el Evangelio de Juan capítulo 6. Varios días se quedan con Jesús. Y Jesús les dice a sus discípulos: denle de comer a esta multitud. Los discípulos: ¿de dónde vamos a sacar pan? Dice: ¿qué tienen en sus manos? Unos cuantos peces, unos cuantos panes. Jesús los bendice. Y a esta multitud de más de 5,000 hombres, Jesús los da de comer. Y dices tú: ok, Jesús es el que me puede dar pan físico, pero hay más. En Juan capítulo 6, después de alimentar los 5,000, la multitud regresa con Jesús después. Y Jesús les dice: ustedes me buscan porque vieron el pan, vieron la señal, les di de comer y se llenaron la panza. Jesús dice: yo tengo algo mejor que darles. Trabajen no por la comida que perece, sino por la que el Hijo del Hombre les va a dar, que dura para toda la vida, para la vida eterna. Dicen: Señor, danos este pan. Jesús les dice: yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Sus padres comieron el maná del desierto y murieron, pero el pan que mi Padre les da les va a llenar para siempre. ¿Y cuál es ese pan? Dice: el pan que yo voy a dar es mi carne, lo cual yo voy a dar para la vida del mundo. Señor, no somos caníbales. Y empieza una discusión. Jesús dice: la voluntad de mi Padre es que todo el que me ve a mí y cree en mí tenga vida eterna. Así como tú dependes del pan físico para vivir, espiritualmente, desesperadamente, tú y yo necesitamos la vida que solo Cristo puede proveer. Sin Cristo estás perdido. Yo no sé cómo eres tú. Cuando llevo un par de horas sin comer, me da hambre, pero me enojo porque tengo que comer, si no, de genio. La hambre es desesperante. Nuestro corazón a veces está tan ansioso porque necesitamos a Dios, pero lo ignoramos y todo tipo de comida chatarra espiritual comemos. Oye, ¿y qué de la lepra? 2 capítulos, capítulo 13 y 14 de los leprosos, ¿verdad? En el ministerio de Jesús, aquí adelantito de las bienaventuranzas, uno de los primeros encuentros que tiene Jesús es con un leproso. Y el leproso se le acerca a Jesús y dice: Señor, si tú quieres, tú puedes limpiarme. Y en Mateo dice: Jesús, extendiendo la mano, le tocó y dijo: quiero, sé limpio. Por cierto, esto era en Levítico capítulo 13 y 14 imposible de hacer, porque el leproso tenía que ser hecho fuera de la ciudad y tenía que vivir solo. Pero por primera vez hay un poder más grande que es capaz de sanar lo que era imposible en el Antiguo Testamento. Y Jesús le dice al leproso, una vez que lo sana: ve con el sacerdote y entrega la ofrenda que Moisés le mandó a ellos para testimonio de ellos. Cristo vino a cumplir todo lo que Dios demandaba. En el mismo pasaje hay una mujer, un hombre que viene buscando a Jesús porque su hija de 12 años está muy enferma, a punto de morir. Recuerda, en el Antiguo Testamento la muerte y los cadáveres eran algo que te hacía impuro. Y Jesús le dice: yo voy a sanarla. Y mientras van, niña de 12 años, hay una multitud que le aprieta. Y entre esa multitud hay una mujer que por 12 años ha tenido un flujo de sangre. Las mismas leyes de Levítico. Capítulo 12, capítulo 15 después. Por 2 años ha tenido flujo de sangre y los médicos no la pueden sanar. Y en secreto se le acerca a Jesús diciendo dentro de ella misma: si tan solo lo toco, seré sana. Y lo toca. Jesús se voltea y le dice: ¿quién me tocó? Y los discípulos le dicen: Jesús, la multitud te oprime, ¿es quién me tocó? Y Jesús dice: no, yo sé que poder ha salido de mí. ¿Quién me tocó? Y esta mujer descubierta cae a sus pies, le cuenta toda la historia. ¿Y sabes qué hace Jesús? Jesús la mira y le dice: hija, tu fe te ha salvado. Hay una hija que se está muriendo, pero esta hija que estaba sufriendo y muriendo una muerte tan lenta en 2 años, por primera vez
es encontrada por alguien que la entiende y tiene el poder de restaurarla a la sanidad. Jesús nunca está tan ocupado para ti, aunque las cosas sean urgentes para otros. Y Jesús va con el padre que tiene a su hija enferma, y cuando llegan, la hija ha muerto. Y toda la gente está haciendo el funeral y el duelo. Y le dicen, si hubieras venido, pues a lo mejor estuviera viva, ¿verdad? Jesús le dice, no temas, cree. Jesús se acerca a este cadáver, toma a la niña de la mano y le dice, niña, a ti te digo, levántate. Y lo más imposible sucede. Esta niña muerta revive y Jesús dice, denle de comer. Escúchame bien. Jesús no es un cuento. Jesús tiene el poder de la vida y tiene el poder para vencer a la muerte. Y si Jesús tiene el poder de vencer la muerte, y la muerte es lo que nos separa de la santidad de Dios, Jesús tiene el poder de darnos lo que nosotros no podemos ganarnos solo. Y ese es precisamente lo que Dios quiere que tú y yo entendamos. Ese es el mensaje de hoy. Cuando estábamos lejos de Dios, perdidos en nuestros pecados, Dios envió a su Hijo para cumplir la justicia de Dios y para darnos lo que no podíamos ganarnos. Una invitación diciendo, acércate a mí. Bienvenido a casa. Dios es un padre que quiere recibir a sus hijos pródigos de regreso a casa, donde Dios nos dice, aunque estés lejos, acércate a mí. Entonces, déjame dejarte con esto. En un mundo corrompido por el pecado, Dios dio su ley para mostrarnos que hemos perdido el rumbo. Pero Dios dio a su Hijo para mostrarnos cómo podemos reencontrarlo. Esa es su invitación. Si Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él, ¿estás dispuesto a regresar a casa? ¿Estás dispuesto a venir a Él? Vamos a venir a la mesa del Señor y vamos a orar. Si tú ya has puesto tu fe en Jesús como tu Salvador, yo te invito a considerar la diferencia que Cristo hace en nuestras vidas. No estamos aquí para portarnos bien simplemente, no estamos aquí para tener una religión, estamos aquí porque somos personas agradecidas de haber recibido el perdón de Dios cuando no lo merecíamos, agradecidas de que Dios sacrificó a su Hijo por amor para que tuviéramos una oportunidad de estar con Él. No estamos aquí para decir somos los únicos y somos los buenos. Estamos aquí para decir Dios es el único y Él es el bueno que nos invita a acercarnos a Él. Si tú nunca has puesto tu fe en Jesús, posiblemente hoy es el día que le puedes decir algo así como eso. Dile a Jesús ahí en tu corazón: el Señor Jesús, yo reconozco que he pecado. Tú conoces mi corazón y hoy me doy cuenta que te necesito. Perdona mis pecados, Señor. Yo hoy me doy cuenta que moriste por mí, fuiste sepultado y resucitaste para ganar lo que yo no podía ganar, la vida eterna. Y tú me ofreces hoy el perdón y purificar mi corazón. Yo creo en ti. Yo te entrego a mi vida. Sé mi Salvador. Sé mi Señor. Regálame la vida eterna. Me entrego a ti. Padre, te damos gracias porque no merecíamos la vida eterna. No la merecemos aún. Pero es un regalo para todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Gracias, Señor, por tu perdón.